Un verdugo es la persona encargada de llevar a cabo la ejecución de una persona condenada a la pena de muerte o penas corporales por la justicia civil o la justicia eclesiástica. Un verdugo se caracteriza por ser cruel, castiga sin piedad y exige demasiado. No es común pensar ni hablar sobre verdugos, y en el caso de la Biblia no es una referencia frecuente, pero existe su concepto o la referencia al mismo. Precisamente hoy acabamos de hacer una lectura sobre una parábola en cuya conclusión aparecen los verdugos. Y en ese caso, mi amada familia en la fe, si los verdugos no pasan desapercibidos para Jesús, hoy para nosotros no serán un caso o un dato sin atender. Leíamos en Mateo 18, versos del 32 al 35. Entonces su señor le llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como también yo tuve misericordia de ti? Y su señor enojado lo entregó a los verdugos. Hasta que le pagara todo lo que le debía. Así también hará con ustedes, dijo Jesús, mi Padre Celestial, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Esta referencia, hermanos y hermanas, pertenece a una de tantas parábolas de Jesús. Esta vez se trata de la parábola del siervo malo o del siervo malvado. La misma surge luego de la pregunta que Pedro le hace a Jesús, la cual citamos en la confesión de pecados durante el orden de culto. Y la misma dice así: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Nuevamente el evangelista Mateo ubica a Pedro en un papel protagónico en relación a los demás discípulos. Su caminar con Jesús, su cercanía con el Maestro, sus hechos y enseñanzas parece despertar en los discípulos y particularmente a Pedro, que ya lo hemos descrito como muy activo. Casi podemos decir que padecía de ansiedad, muy vocal, muy directo, muy primero en contestar. Se parece a algunos de nosotros, ¿verdad? Por eso es mi personaje favorito, porque se parece a mí, yo a él, pero no soy la única. ¿Cuántos dicen amén? Particularmente las enseñanzas y dichos de Jesús despertaban en aquel líder Pedro una serie de inquietudes, de intereses y preocupaciones que se convertían en preguntas, que a su vez se convertían en diálogos y a su vez en enseñanzas que llegan hasta nosotros hoy. Lo vimos anteriormente a esta lectura de hoy, generando diálogos sobre Jesús como el Mesías, sobre Pedro mismo como líder de la iglesia. Luego escuchamos a Jesús reprendiendo y educando a Pedro y a los demás discípulos. Y hoy Pedrito se interesa sobre el tema que ya venía Jesús hablando previamente, sobre la relación de las personas en la vida comunitaria. Cuando el Evangelio de Mateo fue escrito casi a finales del primer siglo de la era común, es decir, después de Cristo, Cristo no estaba presente cuando los evangelios fueron escritos, ni las cartas, ni la Biblia, eso fue posterior. Así que si Marcos, que fue el primero en escribirse, fue en el 70 años después de Jesucristo ascender, de estar en la tierra, Mateo pudo haber sido 75, 80 años después, y así cada uno de los evangelios. Las comunidades cristianas, lo que esto nos quiere decir es que ya llevaban décadas en formación, pero seguían formándose y desarrollándose y desafiando muchos obstáculos para seguir siendo la iglesia de Jesucristo, una iglesia relativamente nueva. Pero eso no es nuevo para nosotros. Nosotros llevamos y en febrero cumpliremos 108 años y seguimos en formación, porque la iglesia reformada siempre se está reformando conforme a la palabra, la presencia y el Espíritu Santo del Señor. No somos los mismos de hace 107 años, no seremos los mismos mañana tampoco, estamos de acuerdo con eso. Así que la iglesia siempre de alguna manera u otra ha estado desafiada y tiene obstáculos que nos llegan hasta nosotros hoy, incluyendo muchas oposiciones. A veces, mi amado hermano y mi amada hermana, esas mismas oposiciones eran internas y no externas únicamente. Es decir, que surgían dentro de la misma comunidad de fe, dentro del mismo pueblo de Dios, en la misma iglesia naciente, creciente y en desarrollo. Por lo tanto,
Es importante decir esto porque cualquier conflicto no debía pasar desapercibido, por el contrario, debía ser trabajado de tal forma que el pueblo de Cristo viviera conciliado, reconciliado, unido en un mismo propósito y sentir, para que nada obstaculizara el propósito del pueblo de Dios, que Jesús ya le había dicho que tenían que hacer: vayan por todo el mundo a predicar el evangelio. Y esos eran obstáculos, las diferencias, para no cumplirlo. Así que nada debía obstaculizar que se predicara la buena noticia del evangelio y a Jesucristo como esa buena y nueva noticia. Con esto queremos señalar que la semana pasada vimos con énfasis cómo Jesús daba muchas recomendaciones, específicamente 4, de qué hacer cuando hay un conflicto dentro de la comunidad de fe. Así que Jesús no pasaba la mano, no decía esto con el tiempo se va a solucionar, déjalo pasar de largo. No, Jesús era muy vocal y muy directo si había conflictos dentro de la comunidad, y es lo que nos enseña a cada uno de nosotros, como decíamos la semana pasada, en cualquier espacio sagrado o en cualquier espacio comunitario, que usted sabe el nombre que tiene, dónde se mueve y cómo lo determina. Si el pueblo de Dios estuviese enemistado o tuviese controversias sin resolver en un pueblo en desarrollo y en crecimiento, y también se desarrollan y crecen esas controversias, ¿qué hacer entonces? ¿Qué propósito tiene ser la iglesia, reunirse y ser el pueblo de Dios? Usted y yo sabemos la respuesta: casi sería nulo. Así que enfrentar esos obstáculos hasta superarlo y continuar unánime junto hacia la misión de esparcir y compartir a Jesús como la buena noticia para la humanidad y no solamente para un pueblo limitado, era parte importante de la agenda divina de Cristo en la tierra y que nos delega a nosotros hasta estos tiempos. No era posible para Jesús un pueblo lleno de conflictos sin resolver. No era posible para Jesús que hubiese algo que afectara no solamente a su pueblo, sino a cualquier ser humano. Y aquí a mí me parece que es cuando se encienden las alarmas, según las Escrituras, porque hemos normalizado en cierto modo los conflictos. Por lo general hemos dicho, hemos repetido, incluyéndome a mí, hemos escuchado mucho: es normal que haya diferencias. Siempre que hay un grupo en la iglesia, siempre va a haber diferencias. Es que somos muchos, es que somos humanos. Hemos normalizado entre altas y bajas para los matrimonios o las parejas. Hemos normalizado la frase: nos hemos peleado como cualquier matrimonio. Como hacen los hermanos, también nos hemos peleado. Como en todas las familias, hasta en las mejores familias, lo hemos normalizado. Y parece que se nos perdió en la historia, o que no hemos leído la entrelíneas o el directo, se nos ha nublado el entendimiento sobre este particular de cara a lo que piensa y dice Jesús con respecto a los conflictos en cualquier escenario colectivo donde haya un creyente o una creyente. En cada espacio sagrado, como decíamos el domingo, o donde quiera que nosotros nos movamos o pertenezcamos. Para Jesús, lo normal, lo completamente normal y natural es la conciliación, la reconciliación y el perdón. Completamente natural. Sin embargo, el ser humano de cualquier siglo, incluyendo este, hemos visto el perdón como algo sobrenatural y hasta heroico. Cada vez que hay un asesinato lamentable en este país y un reportero o reportera se le ocurre preguntar: ¿lo perdonaste? A mí se me encienden todas las alarmas. No sé a usted, me da calor, escalofrío. Porque vemos el perdón como un acto heroico y para Jesús era completamente natural. Para Jesús no era posible que nada interfiriera con la unidad y propósitos y tareas de cumplir el reino de Dios aquí en la tierra. A diferencia de nosotros, al parecer para Jesús, las discusiones, las diferencias, los obstáculos y todo lo que interrumpa lo que Dios quiere lograr en medio de la gente no es normal, no es común, no debe ser o no debe ocurrir. Jesús nunca dijo: aquí entre altas y bajas, pero nos va bien. Así cumplimos 16 años en diciembre, Will y yo, entre altas y bajas. Eso no es normal. ¿Qué dicen? Cuidado con mi viejito, que la única que le puede tirar del púlpito soy yo.
Aquí todo el mundo sabe que yo tengo un esposito de lo más bueno y la mala soy yo, el verdugo soy yo. Toda esa historia ustedes la saben, ¿verdad? Nadie nuevo que sabe que él es, ¿no? Decimos esto, hermanos, sin que nos tiemble el pulso, porque donde hay dos o más reunidos en el nombre del Señor, allí Dios se hace presente. Y donde está Jesús no hay divisiones, no hay contiendas. No hay esas calamidades humanas inventadas por el ego y el pecado y la carne del ser humano. Conflictos sin resolver, de haberlos y normalizarlos, quizás no nos estamos reuniendo en el nombre del Señor, sino en el nombre de intereses puramente humanos, personales, egoístas, ególatras y así por el estilo. Por eso Pedro, al hacer esta pregunta tan importante, como siempre, Jesús maximiza la experiencia para hacerla una gran enseñanza que nos llega hasta nosotros hoy y nos dice: trata a las demás personas como Dios te ha tratado a ti. En la parábola del siervo malvado, Jesús nos quiere decir: trata a las demás personas como Dios te ha tratado a ti. La pregunta que sigue es: ¿cómo Dios te ha tratado a ti? ¿Cómo te ha tratado Dios? ¿Cómo te está tratando Dios? ¿Cómo te va a tratar Dios? Tal vez en este momento, por unos breves momentos, sería bueno hacer un examen, escudriñar, pensar y preparar una lista, si es posible, cada uno en particular. ¿Cómo te trata a ti Dios? Porque contestando esto, entonces podemos contestar cómo te relacionas con las personas en virtud de cómo Dios te trata a ti. Mientras lo piensas, te invito a tejer la pregunta de Pedro y la respuesta de Jesús con nuestras propias preguntas y respuestas. Pedro era intranquilo, ya lo sabemos. Y posiblemente el asunto anterior de Pedro, si tienes un problema con alguien, habla con la persona. Si no te resulta, un testigo. Si no te resulta, la iglesia. Y si no te resulta, tiene que ser expulsado de la comunidad. Lo más seguro, Pedro y los discípulos quedaron desencantados, desencajados, incómodos, como muchas personas quedaron incómodas la semana pasada con el sermón anterior. Lo que Jesús nos está diciendo es: hay que buscar alternativas. La primera alternativa no es la expulsión, esa es la última. La primera es buscar vías conciliadoras, aunque no sean fáciles ni cómodas. Expulsar no es lo primero, es lo último, por lo que hay que meterle mano, quieras o no, a cualquier asunto en tu casa, en tu hogar o donde sea. Así que la inquietud de Pedro como líder de los discípulos se hizo una pregunta que es la nuestra hoy: ¿cuánto tengo que aguantarle a la gente? Lo que Pedro quería preguntar en palabras bonitas es: ¿cuánto yo tengo que tolerarle a la gente? Si Dios me hace esa pregunta a mí, lo primero que yo le voy a decir, y Él sabe que yo se lo digo, es: mira, papá Dios, tú sabes que mi paciencia es limitada. Como la de Pedro. De verdad que para ser un buen discípulo tuyo, no ser una sierva malvada y mala, para ser una buena cristiana, para no ser un verdugo, yo tengo que aguantarle bobería a la gente. Lo que desee, lo que le parezca y cuantas veces le parezca. Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí? Yo le perdonaré. Hasta 7 veces, preguntaba Pedro. Como buen judío, Pedro sabía la historia de las tradiciones, es decir, su pregunta tiene una raíz en Génesis capítulo 4, verso 24. Si Caín va a ser vengado 7 veces, Lamec, su nieto, lo será 77 veces. Cabe recordar, hermanos y hermanas, que el número 7 en la Biblia tiene un significado amplio, importante y profundo. Para los judíos, el 7 era perfección, madurez, plenitud, algo completo y algo infinito. Así que en el caso del Génesis, el nieto de Caín estaría ejecutando venganza hasta 77 veces. Es decir, cuantas veces le parezca puede ejecutar la venganza. Pero Jesús establece lo opuesto, una nueva y mejor manera de vivir. No vas a ir por la vida cobrando cuentas. Vas a ir por la vida perdonando de manera infinita e ilimitada, reconciliándote todas las veces. Acto seguido, Jesús comienza a narrar la parábola del siervo malo o malvado.
Una persona que trabajaba para el rey pidió misericordia ante una deuda impagable. Parecía la deuda de Puerto Rico, que no tiene fin. El rey lo había de someter a la esclavitud conforme a las leyes de ese tiempo, no solamente a sus siervos, sino a su familia, hasta que pagara la deuda. Porque uno nunca se va al bote solo. Cuando uno peca, se lleva enredado a tu familia y por ahí para abajo. ¿Estamos de acuerdo con eso? El siervo del rey le suplica y el rey le condona la deuda cuando le rogó. Una deuda que por los números que están ahí, no vamos a tomar tiempo de explicar, era excesivamente alta, realmente imposible de pagar, porque Jesús está usando algo exagerado, una hipérbole, para recordarnos la pregunta que dejamos en el tintero: ¿cómo te trata Dios a ti? ¿Cuántas deudas te ha perdonado Dios a ti? ¿Verdad que ha sido impagable, infinita, exagerada? El siervo fue perdonado y condenada a su deuda, así que salió en libertad. Pero cuando sale liberado de la presencia del rey, decide ir a cobrarle de manera inmisericordia a alguien que le debía una cantidad ínfima en comparación con lo que él le debía al rey y por lo cual había sido perdonada su deuda. Decide echar a su deudor a la cárcel asfixiándolo, dice la palabra, en lugar de condonarle la deuda, perdonarle y dejarlo en libertad en igualdad de condiciones como el rey había hecho con ese siervo. Recientemente había sido perdonado, condonado y dejado en libertad por el rey ante una deuda infinita de tan grande que era la cantidad que debía. Es decir, Jesús nos dice: lo que Dios ha hecho por ti no es proporcional a lo que tú has hecho por la gente. Como desproporcionadas fueron las acciones, no cónsonas con la del rey, no cónsonas con lo recibido. Gracias a Dios por los demás siervos del rey que Jesús mete en escena. No callaron cuando vieron la injusticia y qué diferencia hicieron. Y esos siervos que pasan casi desapercibidos son tan importantes porque ellos nos enseñan cuán diferente es el panorama cuando tú y yo no callamos ante lo injusto. Callar ante lo injusto no es consono con Dios, que es juez justo, que es abogado, que ha establecido en medio nuestro un reino de justicia a la cual nosotros debemos buscar primero, porque es la misma que Él nos ha dado a nosotros. Dios no solo siempre ha estado y estará al lado de la justicia, Dios es la justicia misma. Entonces su enseñanza, diciendo esto, no sería difícil de internalizar para nosotros hoy. Hay que ser como Dios. Hay que vivir de manera proporcional como lo hace Dios. Hay que hacer lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que las respuestas que tienes caben ahora. ¿Qué ha hecho Dios por ti? Pues eso hay que hacer. Lo que tal vez nos falta a ti y a mí, mi amada iglesia, es la disposición y disponibilidad para ejecutar lo que de Dios recibimos. No porque nuestra salvación dependa de nuestras obras o de nuestra conducta, no es así. Nuestra salvación es puro acto de gracia, misericordia y compasión de Dios. Sino que nuestras obras y conductas, amada iglesia, son el producto, el resultado, el fruto de la salvación que ya hemos recibido en Cristo Jesús. Una salvación tan grande e inmerecida no es exclusiva para ti. Es un regalo para compartir. Por lo tanto, ese sentido de superioridad que le da a algunos cristianos una vez llegan a una iglesia, al cristianismo, Dios los salva, los saca de su pasado y se cree que nadie sabe lo que hicieron, o tal vez nadie lo sabe, pero Dios sí. Pero con que tú lo sepas es suficiente para vivir en la humildad necesaria de responder a Dios como Él se merece, respondiendo a otros seres humanos. La salvación no es exclusiva para ti, ni para tu familia, ni para los presbiterianos. Es para que recibamos y aprendamos y pongamos en práctica una vida en Cristo útil, adecuada y sana y no tóxica para ti y para tu entorno, para todo ser humano que se acerca a ti y que tú te acercas a él o a ella. De lo contrario, seríamos como Pablo le escribió a la iglesia en Corinto: metal que resuena o címbalo que retiñe, un sonido hueco en una lata.
O como vimos en el culto según Romanos 14, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pues todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Toda la que Dios desee que haga eso, toda la que Dios disponga. ¿Sabes tú qué lengua confesará a Dios y qué rodilla? No, pues entonces no es tiempo de estar siendo verdugos de otra gente. De manera, dice Romanos capítulo 14, verso 12, que cada uno de nosotros rendirá cuenta a Dios de sí mismo. Pregunto otra vez, ¿hay que esperar que Cristo venga a morir y estar en el cielo para rendir cuenta, o lo podemos hacer hoy, aquí, ahora? Volvemos a la premisa inicial. ¿Podemos examinar y escudriñar nuestros caminos con relación a esta palabra que Dios nos está hablando hoy? Cuán infinitamente bondadoso y misericordioso es Dios, y cuán limitados somos nosotros. Si Dios nos ha perdonado, nos ha ayudado, nos ha liberado, nos ha amado, nos ha aceptado tanto y tantas veces de manera ilimitada e infinita, hay que hacerlo con los demás, porque de no hacerlo, el débil en la fe serías tú y no otro hermano o otra hermana. De no hacerlo, serías llevado a los verdugos, dijo Jesús. Visualizar a Jesús en un papel cruel y despiadado no es lo común. De hecho, esa pudiera ser la impresión del mensaje de hoy, pero no es así. Lo que Jesús está diciendo hoy es que su reino no necesita siervos y siervas malos, malvados o dados a la maldad. No. Que nuestro llamado es a ser siervos y siervas como el Señor, que imiten lo que hace el Rey en su reino. De lo contrario, no habrá paz en ti, ni en tu entorno, ni encontrarás paz en Dios. Y tal vez se cierren las oportunidades, porque hay gente que abusa de las oportunidades que Dios le ha dado, porque como son infinitas, creen que no pasa nada y pueden seguir pecando, dañando, hablando mal del prójimo, juzgando a los demás, haciéndole daño, olvidando que lo infinito es el perdón, pero no las oportunidades para que hagamos lo que querramos, para vivir como yo quiera o haciendo daño. Yo no puedo asegurar, pero tampoco puedo negar que muchas veces nosotros los creyentes digamos que como Dios siempre me perdona, por eso hago y digo lo que quiero, aunque hiera, mate reputaciones, destruya vidas y bienestar de otros. Y a eso yo le quiero llamar los verdugos de hoy. Son los carceleros que no permiten la libertad de otra gente porque no tienen libertad en sí mismos o en sí mismas. Son los acusadores que no permiten la paz porque no tienen paz. Son los castigadores que te quieren eliminar del panorama. Son los que te quieren hacer pagar por todo lo que debes y hasta por lo que no debes. Y Dios envía verdugos. Según Mateo parece que sí, dijo Jesús, los envía o te envía a ellos. Los verdugos son los que castigan hasta que aprendas a tratar a los demás como Dios te trató a ti. Pero yo creo que no hace falta que Dios nos envíe los verdugos, ni a nosotros a los verdugos tampoco. La vida ya tiene verdugos sueltos por todas partes. Yo pienso que nos ganamos la presencia de verdugos en la medida en que despreciamos a Dios, a nosotros mismos y a los demás. En que despreciamos el trabajo en equipo, el amor al prójimo, la unidad familiar, la coinonía de la iglesia. Ahí estamos dispuestos a hacerle las vacaciones a los verdugos en un trabajo despreciable, pero bien remunerado o a veces obligado. Los verdugos eran carceleros, porque era a quien se le permitía por ley golpear y torturar a los deudores hasta lograr que abonaran la cantidad adeudada o que algún familiar compadecido consiguiera las cantidades reclamadas. Dice la historia que en los primeros tiempos de la historia de Israel, el deudor podía ser vendido como esclavo o su hijo durante el tiempo equivalente a su deuda. Entre los romanos, el deudor era encarcelado en la cárcel y cargado de cadenas
alimentado con la comida justa para no morir hasta que saldara su deuda. Es decir, a gente se le pagaba por ese oficio. Así que vivir conciliados con Dios y con la humanidad no es solamente no tener, es no vivir como verdugos, no vivir entre los verdugos ni convertirse en un verdugo. Porque cuando somos verdugos también se afecta a nuestra familia. Dice la historia que eran tan despreciables, aunque bien remunerados, que el ser verdugo tenía que continuar como una herencia familiar, porque nadie podía compartir con ellos. Así que quizás en nuestro entorno pudiéramos examinarnos y decir, aquel o aquella se convierte en un verdugo para mí en el trabajo, en la iglesia, donde sea. Pero también sería bueno examinar si nosotros pudiéramos estar actuando como verdugos. Si la crueldad nos rodea o sale de nosotros. Además de pagarle, los verdugos podían ser obligados, si eras esclavo, a torturar a otra gente. Había gente que los admiraba por su crueldad. Piense por un momento en un verdugo, cuando terminara su jornada de trabajo, cuando le pagaran su cheque, cuando llegara a su casa, si era que tenía esposa o hijos. Piense en sus emociones y en sus sentimientos. De manera ilegal o legal, siempre los verdugos han existido. Tal vez hoy pueden ser situaciones del presente, o tu verdugo puede estar en tu pasado, el cual no has logrado superar. Hay pasados que atormentan y castigan hasta hoy y no dejan a la gente, vieja o joven, vivir en paz, vivir en libertad. Y el que no tiene paz no tiene para compartir paz. El que no es libre no tiene libertad para compartir. Los verdugos ni nos dejan en paz, ni nos dan treguas, ni nos hacen felices, ni nos hacen bien, ni nos hacen libres. Y si tú te conviertes en un verdugo, tampoco compartirás nada de paz, ni de tregua, ni de libertad. Tal vez tú sientes que los verdugos te persiguen hoy como el pueblo egipcio perseguía al pueblo de Dios en el desierto. Israel estaba siendo asediado y aturdido por sus verdugos, como los verdugos nos aturden y nos asedian, no nos dejan pensar, no nos dejan decidir, no nos dan espacio, nos asfixian, como decía Jesús. Y tal vez así tú te sientes hoy, pero la pregunta sigue latente: ¿te sientes así o eres así hacia otros entornos? ¿Será que te asedian o tú estás asediando? ¿Te examinaste como hemos pedido desde el principio? Una de las cosas más intensas que yo quiero resaltar hoy del Éxodo es que Dios se interpuso entre su pueblo y el ejército egipcio, entre sus verdugos. Dios empezó a mover al frente, después atrás, después en el medio. Y yo creo que eso es una gran enseñanza de Dios. Hoy necesitamos movernos en Dios y hacia Dios. Y igual necesitamos que Dios se mueva en nosotros, para nosotros y a favor nuestro, para sacarnos de quienes nos aturden, o si somos nosotros, que nos libere de esa maldad, de lo que nos encierra, nos limita, nos atormenta o nos castiga. Sin Dios no lo podemos lograr. Igual que con el pueblo necesitamos que Dios se siga moviendo y esa presencia esté con nosotros y en medio nuestro y al frente y atrás, rodeándonos en todo lugar, para que por fin vivamos en libertad. Haciendo caminos nuevos donde no hay, dividiendo mares, rutas seguras y protegidas. Pero de nada nos sirve ser una iglesia heroica, abriendo mares, haciendo caminos, si somos verdugos para otra gente. Y si no somos capaces de vivir como un pueblo conciliado. No es posible que se dividan mares y haya caminos nuevos y rutas nuevas y cosas maravillosas, interfiriendo, interrumpiendo, no logrando, no siguiendo, no tratando, no decidiendo, no haciendo lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios tan flexible y el ser humano tan inflexible. Si Dios te ama, ama. Si Dios te perdona, perdona. Si Dios te salva, salva. Si Dios libera, libera. Si Dios te limpia, limpia. No ensucies tu entorno. Si Dios sana, te sanó, sana. Si Dios te transformó, transforma. Y si Dios te hace feliz, haz feliz a tu entorno. Hazlo por ti, pero también por otros, cuantas veces sea necesario. El día que te rindas, perdimos todos. No solo tú, no solo yo, perdimos todo.
hasta 70 veces 7, 490 veces o 77, no, de manera ilimitada como los celulares, infinita, de corazón como dice Mateo, con calidad, de verdad, sin fingir, de forma completa y madura. De no hacerlo, seremos presa de los verdugos. Del verdugo del resentimiento, de las enfermedades, de las relaciones rotas, del desprecio. O tú mismo o tú misma quizás te proyectes como un verdugo. Lo que Jesús nos está diciendo hoy es: vive sin venganza. Aunque no te relaciones más con esa persona. Porque sé que hay gente que después me va a preguntar, pero hay que aceptar que te hagan de todo. No, usted sabe que no. No hay que aceptar los abanicos poco comunes en Puerto Rico. ¿O sí? No hay que aceptar que un aire cueste 30,000 pesos, ¿o sí? O que el plan médico te niegue un servicio médico, una operación, una quimioterapia. No hay que aceptar la violencia, no importa de quién venga ni de cómo venga. No hay que aceptar que siga muriendo gente en la calle de Puerto Rico y que la gente le golpee y siga como si hubiese, ni siquiera un perro se le hace eso. Tampoco hay que aceptar cristianos con poca memoria de lo que Dios ha hecho por ti de manera ilimitada e infinita para que lo hagas por los demás. De no hacerlo, no solamente corremos el riesgo de llevar una vida manejada por verdugos del pasado, de tu presente o de tu futuro, sino de siempre. Hay verdugos espirituales, emocionales, psicológicos. O corremos el riesgo de convertirnos en un verdugo. ¿Acaso será lo que Dios quiere para nosotros? Como sabemos que la respuesta es que no, hoy es día de escudriñar nuestro camino como personas, como familias, como iglesia. Es tiempo de volvernos al Señor si hay algo de verdugo dentro de nosotros o alrededor nuestro. Es día de vivir en la bondad de Dios, por su bondad, por su misericordia, en ella y hacia ella. De manera ilimitada e infinita por nosotros y por otras personas. Y Dios, mi amada familia en la fe, Dios siempre se ha encargado y se encargará de lo demás y de los demás. Que así sea. Dios, en estos últimos domingos te has encargado de darnos mensajes que no son ni cómodos de recibirlos ni cómodos de predicarlos, pero son tu palabra, porque tú, Jesús, eres la palabra viva, igual que nuestra vida y nuestra palabra incomoda o nuestras acciones a otra gente, igual que otros nos incomodan a nosotros. Por eso estamos aquí tal cual somos, sin escondernos, sin disfraces, sin tapujos. Humildemente delante de tu presencia, con toda sinceridad, como cantábamos al principio, venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, de todo corazón, para decirte: mira, Señor, hemos cometido y cometemos errores, cosas que sabemos, cosas quizás que no sabemos o no entendemos, estamos heridos, estamos asustados, nos han enseñado, porque nacimos así. Porque nos criaron así, pero en ti todo es diferente. Porque tú nos has hecho gente nueva. En ti hemos nacido de nuevo. Así que aquí está tu pueblo, Señor, a veces entre verdugos, pidiéndote que tu presencia todopoderosa sea la que divida los mares y se interponga y se ponga entre la maldad y el bienestar, entre el futuro y la esperanza. Entre un pasado que lo que hace, Señor, es orillarnos o entristecernos o humillarnos, y un futuro lleno de tu presencia doquiera que estemos, no solo para nosotros, sino para las familias que aquí están, para la iglesia, Señor, y para todo ser humano que nos rodee. Ya es tiempo de que Puerto Rico y la iglesia despierte un bienestar colectivo diferente, aun cuando la gente sea o viva distinta a mí. ¿Cuántos cristianos, Señor, señalando y hablando mal de otros, creyentes o no creyentes, como si la salvación fuera exclusiva nuestra? Dios mío, perdónanos y danos una oportunidad. No nos lleves a los verdugos y libéranos de convertirnos en uno. Si la iglesia lo es o lo ha hecho, de manera directa o indirecta, de manera consciente o inconsciente, Dios, en este día restáuranos, Señor, rómpenos y haznos de nuevo y libéranos como solamente el libertador de Nazaret lo puede hacer. Enséñanos todos los días a levantarnos por tu misericordia y a acostarnos por tu misericordia. Y a levantarnos por tu misericordia y a terminar el día por tu misericordia y compasión. Y eso compartir con los demás. A veces no tenemos ni compasión de nosotros mismos y por eso se nos hace difícil compadecernos de otro ser humano.
Ayúdanos a saber qué hacer cuando hay gente tratando de asfixiarnos y quitarnos el aire. Con sus palabras, con sus acciones, con lo silente. Porque creen que no saben que nos damos cuenta. Pero tú eres mayor que nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Tú estás en el centro. Tú nos divides de la maldad. Tú nos llevas hacia un futuro esperanzador. Es en el nombre de Jesús que ante ti nos rendimos, Señor, en esta hora. Y te pedimos una mejor y buena oportunidad. En Cristo Jesús, que así sea. Amén. Amén.